Estás despedido. Sal de mi vista. Esas fueron las últimas palabras que Alexander esperó decir a la mujer temblorosa y empapada de pie en el vestíbulo de su restaurante insignia. Él pensó que ella era solo otra camarera incompetente, irrespetuosa de su tiempo y su negocio. Él observó con fría satisfacción mientras ella se quitaba el delantal, humillada frente a la hora pico del almuerzo. Pero mientras ella se giraba para irse, algo cayó de su bolsillo. Una pesada insignia laminada que tintineó sobre el suelo de mármol. Alexander se agachó para recogerla, con la intención de tirarla a la basura, pero cuando la volteó, la sangre se drenó de su rostro. El nombre, el nivel de autorización, la foto. En una fracción de segundo, el multimillonario se dio cuenta de que no acababa de despedir a una camarera. Él acababa de cometer el mayor error de su vida. La lluvia en Manhattan no solo caía, castigaba. Golpeaba contra las ventanas polarizadas del Maybach, que frenó en seco afuera. The Gilded Spoon, uno de los establecimientos de comida más exclusivos de Nueva York. Dentro del coche, Alexander Sterling revisó su reloj PC Philippe. 12:04 p.m. Llegaba 4 minutos tarde, y Alexander Sterling odiaba llegar tarde. Pero odiaba aún más que otras personas llegaran tarde. A los 42, Alexander era la imagen de la crueldad corporativa estadounidense. No era solo un CEO, era un solucionador. Cuando una compañía estaba perdiendo dinero, la junta llamaba a Sterling. Él entraría, recortaría el presupuesto, despediría el peso muerto y vendería los restos con ganancias. Actualmente era el CEO interino de Luminary Hospitality Group, la compañía matriz del restaurante que estaba a punto de inspeccionar. «Quédate aquí, chofer», Alexander murmuró, abriendo la puerta. Él salió al diluvio. El viento azotó su gabardina de carbón mientras caminaba hacia las puertas giratorias de bronce. No estaba aquí para un almuerzo agradable. Estaba aquí porque The Gilded Spoon estaba rindiendo un 12% por debajo de los márgenes trimestrales. Y Alexander tenía la intención de averiguar por qué. Él entró al vestíbulo, sacudiendo el agua de su paraguas. El calor del restaurante lo envolvió, oliendo a aceite de trufa y perfume caro. La Mer, un hombre sudoroso llamado Dominic, se apresuró con el rostro pálido. «Señor Sterling, nosotros no lo esperábamos hasta la próxima semana». Dominic tartamudeó, frotándose las manos. «Ese es el propósito de una inspección sorpresa, Dominic», dijo Alexander, su voz suave pero cortante. «Consígueme una mesa, en el centro de la sala. Quiero ver cómo su personal maneja la hora pico». Dominic se apresuró a obedecer, chasqueando los dedos a un ayudante de camarero. Alexander fue sentado en una mesa privilegiada. Él no miró el menú. Él miró el suelo. Él miró el polvo en los zócalos. Él miró la velocidad de los camareros. Agua con gas, sin hielo. Alexander ladró a un camarero que pasaba. Él se recostó, observando. El restaurante era caótico. La hora pico del almuerzo estaba en su apogeo. Banqueros, socialites y turistas llenaban cada asiento. Pero los ojos de Alexander se estrecharon en una sección cerca de la cocina. 2 mesas estaban sin limpiar. Una pareja miraba a su alrededor, claramente esperando su cuenta. «¿Dónde está el camarero de la sección 4?» Alexander preguntó a Dominic, quien estaba merodeando cerca. «Ah, esa sería Sarah. ¿Ella está un poco retrasada, señor?», dijo Dominic, luciendo aterrorizado. «¿Retrasada?». Alexander levantó una ceja. «¿Está ella en el edificio?». Ella llamó. El metro se averió y la lluvia. Las excusas son la moneda de los fracasos, Dominic. Alexander se levantó. «Si ella no está aquí en 2 minutos, despídala.
Si usted no la despide, yo lo despido a usted. La amenaza flotó en el aire, pesada y real. Dominic asintió, tragando saliva con dificultad. En ese mismo momento, la puerta de servicio se abrió de golpe. Una mujer entró apresuradamente. Ella era un desastre. Su cabello, aunque recogido, estaba encrespado por la humedad. Su uniforme, una camisa blanca impecable y un chaleco negro, estaba húmedo en los hombros. Estaba sin aliento, su pecho jadeaba mientras intentaba alisar su falda. Esta era Srira. Parecía tener poco más de 20 años, con ojos cansados que contenían una energía frenética. Ella no vio a Alexander al principio. Corrió directamente al ordenador del punto de venta para fichar. «Lo siento mucho, Dominic», susurró ella ruidosamente, sin darse cuenta del depredador sentado a 5 pies de distancia. El Fra se atascó en el túnel durante 20 minutos y luego la escuela de mi hija llamó. Tuve que... «¡Sara, para!». Dominic siseó, sus ojos desviándose hacia Alexander. Alexander se levantó lentamente. Se ajustó los gemelos. Caminó hacia donde estaba Sara. Ella se congeló, sintiendo el cambio en la atmósfera de la sala. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los suyos. Eran ojos llamativos, avellanas salpicados de verde, pero llenos de pánico. «Llegas tarde», dijo Alexander. No era una pregunta. Sara tragó saliva. «Señor, yo sé la tormenta. Mire su sección». Alexander señaló las mesas sin limpiar. «Esos clientes han estado esperando. La pareja de la mesa 12 ha estado buscando una cuenta durante 10 minutos. Usted le está costando dinero a este negocio». «Puedo ponerme al día», suplicó Sara, buscando un delantal. «Soy la camarera más rápida que tiene. Solo deme 5 minutos». «No doy tiempo», dijo Alexander con frialdad. «Lo quito. Estás despedida». El restaurante se quedó en silencio. El tintineo de los cubiertos cesó. Sara lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. «¿Despedida?», tartamudeó. «Por favor, señor, no entiende. Necesito este turno. Mi hija, ella necesita... Todos tienen una historia triste». Alexander interrumpió su voz, alzándola lo suficiente para que se oyera en toda la sala. «Al mercado no le importa su hija. A los clientes que pagan $50 por una ensalada no les importa su viaje en tren. Usted no es confiable, y en mi compañía las partes no confiables son reemplazadas». Él se giró hacia Dominic. «Sáquela ahora y procese su cheque final. Envíelo por correo. No la quiero en las instalaciones ni un segundo más». La cara de Sara se desmoronó. Por un segundo, Alexander pensó que podría gritar o montar una escena. Eso es lo que usualmente hacían. Pero ella no lo hizo. Ella solo lo miró con una profunda y aplastante decepción. No era ira, era lástima. «Usted no tiene idea de lo que está haciendo», susurró ella. «Sé exactamente lo que estoy haciendo». Alexander sonrió con desdén. «Estoy limpiando». Sara se desabrochó su gafete de nombre, lo colocó suavemente sobre el puesto de anfitrión. Ella no miró a Dominic. Ella se dio la vuelta, agarrando su gastado bolso de cuero, y caminó hacia la salida. Mantuvo la cabeza en alto, a pesar de las lágrimas que claramente corrían por su rostro. Alexander sintió una oleada de triunfo. Él había afirmado dominio. Él había establecido el estándar. Ahora Alexander se volvió hacia el personal aterrorizado. «Volvamos a Clack». Un sonido rompió la tensión. Algo duro había caído de la bolsa de Sara mientras la balanceaba sobre su hombro cerca de la puerta. Ella no lo oyó por encima del sonido de sus propios sollozos ahogados y el ruido ambiental de la lluvia afuera. Ella empujó las puertas giratorias y desapareció en la tormenta.
Alexander frunció el ceño. Él miró el suelo cerca de la entrada. Tirado en el mármol pulido había un cordón. No era la cuerda negra barata que el restaurante emitía. Era una correa gruesa de tela azul con una pesada carcasa de plástico al final. Desordenada hasta el final, murmuró Alexander. Él caminó hacia la puerta con la intención de apartarlo de una patada o dárselo a Dominic para que lo tirara. Él se agachó y lo recogió. Era más pesado que una identificación normal. Él lo volteó. Alexander Sterling se congeló. El mundo a su alrededor, el tintineo de los platos, la música de jazz, la lluvia cesaron de existir. Toda su atención se centró en el objeto en su mano. No era una identificación de camarero. No era una licencia de conducir. Era una insignia de seguridad. Pero no cualquier insignia de seguridad. El logotipo grabado en lámina holográfica en la parte superior era una doble hélice envuelta alrededor de una espada. Sterling Archer Biodefense. Era la compañía heredada de su familia. La compañía que él había vendido en pedazos hace 15 años después de la muerte de su padre. La compañía que ya no existía, o eso pensaba él. Pero eso no fue lo que le detuvo el corazón. Era el nivel de autorización impreso en negrita roja. Nivel 5, Fideicomisario Ejecutivo, y el nombre Sarah J. Sterling. Alexander miró fijamente la foto. Era la camarera, pero se veía más joven, más limpia, usando una bata de laboratorio. Su aliento se le atascó en la garganta. Sterling. Él no tenía hermanas. Su hermano Caleb había muerto en un accidente automovilístico hace 20 años, soltero y sin hijos. Él era el último Sterling, o eso había creído, durante 20 años. Él apretó la insignia tan fuerte que el plástico crujió. Él levantó la vista hacia la puerta giratoria por donde ella acababa de desaparecer. ¡Dominic! Alexander rugió, su voz resquebrajándose con una desesperación que aterrorizó al personal. ¡Deténganla! ¡No dejen que tome un taxi! Pero la calle afuera estaba vacía, salvo por la incesante lluvia gris. Alexander irrumpió por las puertas giratorias de The Gilded Spoon, sin importarle el agua que empapaba su traje de $3,000. Él escaneó la Quinta Avenida frenéticamente. Taxis amarillos pasaban borrosos salpicando agua sobre la acera. Peatones estaban acurrucados bajo paraguas negros, sin rostro y apurados. ¡Sara! Gritó, sintiéndose tonto en el momento en que el nombre salió de sus labios. Él ni siquiera la conocía. Él conocía a una camarera llamada Sara. Pero la mujer en la insignia, Sarah Sterling, no había señal de ella. Él regresó, irrumpiendo en el restaurante. Dominic estaba de pie allí sosteniendo una toalla, luciendo como si estuviera frente a un pelotón de fusilamiento. Señor Sterling, me callo. Alexander espetó. Él levantó la insignia. ¿Quién es ella? ¿De dónde vino? Dominic parpadeó, confundido por el cambio en el comportamiento de su jefe. Sarah, ella ha estado con nosotros por unos 6 meses. Buena trabajadora usualmente. Callada, se mantenía a sí misma. La solicitud, Alexander exigió, marchando hacia la oficina del gerente. Quiero ver su expediente de empleo ahora. Dominic se apresuró a abrir la puerta de la oficina. Él sacó un archivo de un gabinete y se lo entregó a Alexander. Alexander lo abrió de golpe, esparciendo los papeles sobre el escritorio. Nombre, Sarah Miller. Dirección 402 East 108th Street. Apartamento 4B. Contacto de emergencia, ninguno listado. Empleo anterior senador en Queens. Minorista en Macy's. Falso. Alexander susurró. Todo es falso. Él miró la insignia en su mano otra vez. Sterling Archer Bond Defense. Esa división manejaba contratos gubernamentales clasificados.
Nivel 5 de autorización significaba que no era solo una empleada. Ella tenía acceso a los archivos profundos, el fideicomiso familiar, las patentes genéticas, las cosas que el padre de Alexander había escondido antes del colapso. ¿Por qué una mujer con autorización de nivel 5 en un contratista de defensa multibillonario difunto estaría sirviendo mesas por salario mínimo más propinas? ¿Y por qué tenía su apellido? Alexander sacó su teléfono. Sus manos temblaban ligeramente, una sensación que no había sentido desde la votación de la Junta que destituyó a su padre. Él marcó un número que no estaba guardado en sus contactos, un número que había memorizado solo para emergencias. Identificar. Una voz distorsionada respondió. Es Sterling. Necesito una búsqueda de un nombre rápido. Prioridad alfa. Adelante. Sarah Miller. También hacer referencia cruzada con Sarah Sterling. Ejecutar reconocimiento facial si puedes hackear el feed de seguridad de The Gilded Spoon. Te estoy enviando una imagen de una insignia que encontré. Alexander tomó una foto de la identificación y le dio a enviar. Necesito saber quién es ella y necesito saber por qué tiene una insignia de una compañía que ha estado cerrada por 15 años. Dame 10 minutos, dijo la voz. La línea se cortó. Alexander se hundió en la silla del gerente, ignorando a Dominic, quien estaba acobardado en la esquina. Él pasó un pulgar sobre la insignia. Estaba vieja, arañada. La fecha de vencimiento era indefinida. Su mente retrocedió a su hermano Caleb. Caleb era el chico de oro, el científico, el que su padre, Robert Sterling, había amado. Alexander era el hombre de negocios y ratón, el tiburón, la decepción. Caleb había muerto a los 24 en un accidente ardiente en los Alpes suizos. Alexander había identificado el cuerpo él mismo. Fue un ataúd cerrado. ¿Había tenido Caleb una vida secreta? El teléfono de Alexander zumbó. Un mensaje de texto. Era un archivo. Él lo abrió. Asunto. Sarah Jane Sterling Miller, D.O. 14 de junio de 2000. Padre, Caleb Sterling. Madre fallecida. Eleya Nena Miller. Estado de fallecida. Desaparecida, presunta muerta. Alexander sintió que el aire abandonaba la habitación. 14 de junio de 2000. Eso fue 4 años antes de que Caleb muriera. Caleb tuvo una hija, una niña, y nunca se lo había dicho a Alexander. Él se desplazó hacia abajo. El informe era escueto, pero condenatorio. Elela Nena Miller había sido una investigadora junior en Sterling Archer. Había acuerdos de no divulgación firmados, pagos, un fondo de silencio. Su padre sabía, Robert Sterling había sabido que tenía una nieta. Él le había pagado a la madre para que desapareciera. Y cuando Robert murió, los pagos se detuvieron. Alexander sintió una ola de náuseas. Acababa de despedir a su propia sobrina. Había humillado el último vínculo vivo con su hermano. Pero había algo más. Una nota al final del informe de inteligencia. Marcado. La identificación de la insignia corresponde a una caja de seguridad en el Banco Zurich Cananal. Contenido desconocido. El acceso requiere verificación biométrica de un heredero Sterling vivo. La realización lo golpeó como un golpe físico, el testamento de su padre. Había sido impugnado durante años. Millones de dólares en activos, patentes y propiedades estaban encerrados en un fideicomiso ciego accesible solo al beneficiario. Alexander había gastado millones en honorarios legales tratando de romper ese fideicomiso, asumiendo que su padre lo había encerrado solo para despreciarlo. Él no lo había encerrado para despreciar a Alexander. Lo había encerrado para ella. Sarah era la clave, literalmente. Dominic, dijo Alexander, su voz aterrorizadoramente tranquila. Sí, señor.
Traiga mi coche y deme la dirección de su archivo, la de East Harlem. Señor, ese vecindario. No me importa. Alexander se levantó, guardando la insignia en el bolsillo. Y Dominic, sí. Si alguien pregunta, Sarah no fue despedida. Ella está de baja pagada indefinida. Si le dice a alguien lo contrario, quemaré este restaurante hasta los cimientos con usted dentro. Alexander salió de la oficina. La casa había comenzado. Pero esto no era una adquisición corporativa. Esto era una historia de fantasmas, y el fantasma acababa de salir por su puerta principal. Él entró en el Maybach. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde, señor Sterling? East 118th Street, Alexander dijo, mirando la lluvia que surcaba el cristal. Y conduzca rápido. Tengo la sensación de que no soy el único que la busca. Mientras el coche se incorporaba al tráfico, Alexander miró la insignia una última vez. La volteó hacia la parte de atrás. Había una inscripción rayada en el plástico, apenas visible. No confíes en Xander. Xander. Así lo llamaba Caleb. Sarah había sido advertida sobre él. ¿Por quién? Caleb estaba muerto. Su padre estaba muerto, a menos que los ojos de Alexander se abrieron, a menos que Caleb no estuviera muerto. El Maybach parecía una nave espacial aterrizada en el siglo equivocado, mientras esperaba inactivo fuera del desvencijado edificio de apartamentos de ladrillo en East 108th Street. El vecindario era áspero, con olor a asfalto mojado y basura vieja. Alexander Sterling salió. Sus zapatos de cuero italiano chapotearon en un charco de sustancia cuestionable. Él no se inmutó. Estaba concentrado. Él revisó el archivo que Dominic le había dado. Apartamento 4B, sin timbre, sin portero, solo una puerta de metal oxidada que había sido mantenida abierta con un ladrillo. Alexander subió las escaleras. Olían a col y a humo de cigarrillo rancio. El grafiti en las paredes tenía capas de profundidad. Estaba muy lejos de las casas y fincas a las que estaba acostumbrado. Estaba muy lejos de la vida que un Sterling debería estar viviendo. La culpa, una emoción rara e incómoda para Alexander, le picó en el pecho. La hija de mi hermano vive aquí. Él llegó al cuarto piso. Él levantó su mano para llamar a la puerta 4B, pero se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Madera astillada alrededor del marco de la cerradura sugería que no había sido dejada abierta por accidente. Había sido forzada. Los instintos de Alexander, perfeccionados en la sala de juntas, pero sorprendentemente aplicables a la supervivencia callejera, gritaron peligro. Él empujó la puerta lentamente con su pie. Sarah llamó, su voz haciendo eco en el pequeño y oscuro apartamento. Nadie respondió. Él entró. El lugar estaba revuelto, colchones volcados, cajones sacados y tirados en el suelo. Un juguete de niño. Un conejo de peluche con una oreja yacía boca abajo en una pila de cristales rotos. El pánico, frío y agudo, se disparó en el estómago de Alexander. No solo llegaba tarde para disculparse, llegaba tarde para salvarla. Él caminó entre los escombros, sus ojos buscando pistas. Él se movió a la pequeña cocina. La mesa estaba volcada, pero en el refrigerador, sostenido por un imán con forma de piña, había un dibujo. Era un boceto con crayones de un hombre alto con traje tomando de la mano a una niña pequeña. Debajo, en letras mayúsculas infantiles, decía: «El tío Xander nos salvará». Alexander lo miró fijamente. Tío Xander. Ella lo conocía. Ella le había hablado a su hija sobre él a pesar de la advertencia en la insignia. No confíes en Xander. Ella lo había pintado como un salvador para su hija. O tal vez ella había estado planeando venir a él todo el tiempo, pero el miedo la detuvo. Un ruido vino del armario del dormitorio,
un suave y ahogado lamento. Alexander se giró, se movió silenciosamente hacia la puerta del armario. Agarró la manija y la abrió de golpe. Acostada en la esquina, enterrada bajo una pila de abrigos de invierno, había una niña pequeña. No podía tener más de 6 años. Tenía los ojos avellana de Sarah y la barbilla de Caleb. Estaba temblando, aferrando un pequeño cuaderno rojo a su pecho. «Hola», dijo Alexander, su voz inusualmente suave. Él se agachó. «No voy a hacerte daño». La niña lo miró fijamente, con los ojos bien abiertos. Luego miró su rostro, luego el dibujo en el refrigerador, visible a través del umbral, luego de nuevo a él. «Eres él», susurró ella. «El hombre malo». Alexander hizo una mueca. Yo soy Alexander». «¿Eres la hija de Sarah?» Mamá dijo, «Si alguna vez vinieras, debería esconderme». La niña dijo, su voz temblaba. Ella dijo, «Te importa más el dinero que la gente». «¿Tu mamá?» Alexander tragó saliva con dificultad. «¿Dónde está tu mamá?» «Los hombres se la llevaron», la niña dijo, una lágrima rodando por su mejilla. «Llevaban ropa negra, querían la llave. Mamá me gritó que me escondiera». Ella dijo, «Dásela solo al tío Shander si tienes que hacerlo, pero no confíes en él». «¿La llave? ¿Te dio algo?» Alexander preguntó suavemente. La niña dudó. Luego lentamente le tendió el cuaderno rojo. Ella dijo, «Este es el mapa». Ella dijo, «La llave no es una cosa, es un lugar». Alexander tomó el cuaderno. Era un viejo diario de laboratorio. Él reconoció la letra al instante. Era de Caleb. De repente, el sonido de botas pesadas resonó en las escaleras exteriores. No la policía. Demasiado pesadas, demasiado rápidas. ¿Son esos los hombres?, Alexander preguntó. La niña asintió con terror, apoderándose de su rostro. «Ok», dijo Alexander, una determinación férrea, endureciendo sus facciones. Él se levantó y extendió su mano. «Puede que sea el hombre malo, niña, pero ahora mismo soy el único hombre que tienes. Nos vamos». La niña miró la puerta, luego la mano de Alexander. Ella la tomó. Alexander la levantó en sus brazos. Ella era sorprendentemente ligera y se movió hacia la ventana de la escalera de incendios. Él no iba a salir por la puerta principal. Él pateó la mosquitera. «Agárrate fuerte», ordenó. Mientras descendían apresuradamente por la escalera de metal oxidado hacia el callejón, la puerta principal del apartamento de arriba se abrió de golpe. «Despejen las habitaciones». «Encuentren a la niña», gritó una voz. Era un acento ruso, espeso, pesado. Alexander golpeó el suelo corriendo. Él corrió hacia la calle principal donde el Maybach estaba esperando. «¡Arranca el coche!», le gritó a su conductor antes de que siquiera llegara a la puerta. Él se lanzó a sí mismo y a la niña al asiento trasero justo cuando 2 hombres con equipo táctico oscuro salieron del callejón, con las armas desenfundadas. «¡Conduce!», Alexander rugió. El conductor huyó. El Maybach chirrió, los neumáticos humeando, y salió disparado justo cuando una bala destrozaba el parabrisas trasero. Alexander empujó la cabeza de la niña hacia su regazo. «Quédate abajo». Él miró hacia atrás. Los hombres corrían hacia un SUV negro. «Tenemos una cola», dijo Alexander, sacando su teléfono. Él marcó a su jefe de seguridad. «Código rojo. Necesito un equipo de extracción. Estoy en la calle 118, dirección oeste. Tengo un paquete y tengo hostiles». La niña lo miró, temblando. «¿También me vas a despedir a mí?». Alexander la miró, la sangre en su mano por un corte que se hizo en la escalera de incendios. Él miró el cuaderno rojo. «No», dijo Alexander, su voz feroz. «Voy a contratarte. Tenemos un trabajo que hacer. Vamos a recuperar a tu madre». Ellos condujeron durante 1 hora,
serpenteando por la ciudad para perder al perseguidor antes de llegar al ático de Alexander en Tribeca. Era una fortaleza de cristal y acero, impenetrable y fría. Adentro, la niña, cuyo nombre aprendió era Lily, se sentó en un enorme sofá de cuero blanco que costaba más que el salario anual de su madre. Ella parecía diminuta y fuera de lugar. Alexander había ordenado a su chef privado que hiciera sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate, lo único apto para niños que se le ocurrió. Alexander se sentó en la mesa del comedor, con el cuaderno rojo abierto frente a él. Estaba lleno de fórmulas químicas, secuencias genéticas y garabatos erráticos. Era el descenso de Caleb a la locura o la genialidad. Las fechas llegaban hasta el día en que murió, pero las últimas páginas eran diferentes. Estaban escritas en código. «Es un cifrado de sustitución», Alexander murmuró. «Solía hacer esto cuando éramos niños basándonos en la tabla periódica». Él tomó un bolígrafo y comenzó a decodificar. Le tomó 20 minutos. Cuando terminó, se quedó mirando el texto traducido. «El protocolo Quimera no es una cura, es un arma. Papá quiere venderlo. No puedo permitir que eso suceda. He dividido la clave en 3 partes. La primera parte está en la sangre. La segunda parte está en el banco. La tercera parte está en el pasado». Alexander se frotó las sienes. El protocolo Quimera. Él recordaba haber oído rumores de ello. Un suero bioregenerativo que se suponía que curaba el cáncer. Pero si Caleb tenía razón, hacía algo más, algo peligroso. «La primera parte está en la sangre», susurró Alexander. Él miró a Lily, quien comía su sopa con cansancio. La sangre ADN Sarah. Lily, ellas eran las portadoras. Por eso los rusos las querían. No solo querían el cuaderno. Necesitaban los marcadores genéricos para desbloquear los datos. La segunda parte está en el banco. Eso coincidía con la información sobre la caja de seguridad de Zúrich. La tercera parte está en el pasado. Ese era el acertijo. El teléfono de Alexander sonó. Era un número desconocido. Él lo puso en altavoz. «Señor Sterling», una voz ronroneó. Era suave, sintética y profundamente inquietante. «Usted tiene algo que nos pertenece». «Tengo muchas cosas», Alexander respondió con frialdad. «Tendrá que ser más específico». «La niña y el libro. Tenemos a la madre. Estamos dispuestos a hacer un trato». El agarre de Alexander en el teléfono se tensó. «Si la tocas, Sarah está cómoda por ahora, pero nuestra paciencia es escasa. Sabemos que usted es un hombre de negocios, señor Sterling. Esto es una transacción. El protocolo Quimera vale miles de millones. A usted no le importa la familia. Nunca le ha importado. Tráiganos a la niña y el libro y le daremos a la madre y el 10% de la venta». «Eso es 5,000 millones». Alexander miró a Lily. Ella había dejado de comer y lo estaba observando. Se parecía tanto a Caleb. 5,000 millones era una cantidad obscena de dinero, suficiente para comprar países. El viejo Alexander, el hombre que entró al restaurante hace 3 horas, habría aceptado el trato sin pestañear. Lo habría racionalizado. Mayor bien. Cortar las pérdidas. Pero él miró el cuaderno rojo. Él miró la advertencia. «No confíes en Shander». Caleb había muerto creyendo que su hermano lo vendería. Sarah había vivido su vida en la pobreza, creyendo que su tío era un monstruo. Alexander cerró los ojos. «No hay trato», dijo Alexander. «Disculpe». La voz perdió su suavidad. Dije, «No hay trato. Y si lastimas a Sarah, usaré cada dólar que tengo, y tengo miles de millones para casarte. No enviaré policía, no enviaré abogados, enviaré mercenarios, y haré que te borren de la faz de la tierra. Usted está cometiendo un error, señor Sterling.
No puede detener lo que viene. No estoy tratando de detenerlo, dijo Alexander, su voz bajando a un gruñido. Vengo a terminarlo. Él colgó. Él caminó hacia Lily. Lily dijo, ¿sabes dónde solían ir tu mamá y tú? ¿Un lugar del pasado? ¿Quizás algún lugar al que ella te llevó que fuera especial para su papá? Lily pensó por un momento. Fuimos al museo, el de la Gran Ballena, el Museo de Historia Natural. No, el viejo, el del campo. Mamá dijo que el abuelo Caleb solía esconderse allí cuando era un niño. Alexander se congeló. La vieja finca, la casa ancestral de los Sterling en el valle de Hudson, había estado abandonada durante décadas. Había un museo privado en los terrenos donde su padre guardaba sus trofeos. Caleb y Alexander solían jugar a las escondidas allí. La tercera parte está en el pasado. Lily, dijo Alexander, poniéndose de pie. Agarra tu abrigo. ¿A dónde vamos? Vamos a la casa de tu abuelo y vamos a poner una trampa. Alexander agarró el cuaderno. Él caminó a su caja fuerte de pared, la abrió y sacó una pistola. Una elegante pistola negra que no había disparado en años. Él se la metió en la cintura. Ya no era un CEO, era un Sterling, y los Sterling peleaban sucio. El viaje hacia el norte al valle de Hudson fue un viaje a la garganta de la tormenta. La lluvia había pasado de un chaparrón a un diluvio, lavando la mugre de la ciudad de Nueva York y reemplazándola con la oscuridad opresiva y envolvente de los bosques profundos. Los faros del Maybach cortaron a través de la niebla, iluminando robles antiguos que se retorcían como dedos nudosos contra el cielo negro. Alexander condujo en silencio. A su lado, en el asiento del pasajero, Lily finalmente había sucumbido al agotamiento. Ella dormía con la cabeza contra la vestena, el cuaderno rojo aún apretado firmemente en sus pequeñas manos. Cada vez que el coche golpeaba un bache, ella gemía suavemente. Un sonido que desmoronaba la compostura de Alexander más eficazmente que cualquier amenaza de la junta directiva podría haberlo hecho. Él la miró, realmente la miró a la luz de las luces del salpicadero. Ella tenía la nariz de Caleb. Ella tenía la misma mandíbula terca que Alexander recordaba haber visto en su hermano cuando discutían por el Monopoly o los soldaditos de juguete. Me perdí todo. Alexander pensó con un sabor amargo subiendo por su garganta. Me perdí sus primeros pasos. Me perdí sus primeras palabras. Estaba ocupado comprando hoteles en Dubái mientras mi sobrina vivía en una vivienda precaria. Ellos salieron de la autopista principal a un camino de grava que no había sido pavimentado desde los años 80. Un oxidado portón de hierro se alzaba adelante. El escudo familiar Sterling, un león rampante, sosteniendo una llave apenas visible bajo enredaderas de hiedra asfixiante. Alexander detuvo el coche. Él no tenía un control remoto. El sistema electrónico había muerto hacía una década. Él salió al barro, sus mocasines de 3000 arruinados al instante, y empujó contra el hierro frío y mojado con un gemido de metal que protestaba que sonó como una bestia moribunda. Los portones cedieron. Esta era Blackwood Manor, el lugar donde los hermanos Sterling habían pasado sus veranos, el lugar donde su padre, Robert Sterling, se había retirado lentamente del mundo para obsesionarse con su legado. Alexander subió por el camino sinuoso. La casa emergió de la oscuridad, una monstruosidad victoriana de torrecillas y ventanas negras. Parecía una tumba. En muchos sentidos, lo era. «Estamos aquí», Alexander susurró, sacudiendo a Lily suavemente. Ella se despertó sobresaltada, sus ojos revoloteando con pánico antes de posarse en él. «¿Es este el museo?» «Es la casa de mi padre», dijo Alexander. «Pero sí, el museo está en la parte de atrás».
Ellos entraron por la entrada de servicio. Alexander pateó la puerta ya que había perdido sus llaves años atrás. El aire adentro era rancio, helado, y olía a podredumbre y papel viejo. Él usó la linterna de su teléfono para guiarlos. La casa estaba exactamente como la había dejado hace 15 años. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas de pie en la penumbra. Pinturas de ancestros severos miraban con juicio desde el papel tapiz que se desprendía. «Da miedo», susurró Lily, agarrando el dobladillo de la gabardina empapada de Alexander. «Es solo una casa vieja», dijo Alexander, aunque su propio corazón latía con fuerza. «Vamos, la biblioteca está por aquí». Caminaron por el gran salón, sus pasos resonando fuertemente en el suelo de madera. Alexander la guió a las enormes puertas dobles al final del ala este. Este era el santuario privado de Robert Sterling, mitad biblioteca, mitad museo de rarezas. Alexander abrió las puertas. El haz de su luz barrió la habitación. Estaba llena de taxidermia, un oso grizzly polvoriento, vitrinas de mariposas exóticas y esqueletos de pequeños animales. Pero en el centro de la habitación se alzaba un enorme escritorio de caoba, y detrás de él una pared de libros encuadernados en cuero. «Ok», dijo Alexander, colocando el cuaderno rojo sobre el escritorio. «La tercera parte está en el pasado. Caleb dijo que lo escondió donde solía esconderse». Alexander miró alrededor de la habitación. «Cuando éramos niños, tu papá y yo solíamos jugar a las escondidas aquí. Yo siempre era el buscador. Caleb era el que se escondía. Era bueno. Podía meterse en espacios donde yo no podía». Él cerró los ojos, forzando su mente a retroceder 30 años. «¿A dónde fuiste, Caleb? ¿Cuál era el único lugar donde nunca pude encontrarte?» Él recordó la frustración. Él recordó gritar, «Me rindo, sal». Y recordó la risa de Caleb. Siempre parecía venir de las paredes mismas. «El montaplatos», susurró Alexander. «¿El qué?», preguntó Lily. Había un ascensor de servicio para comida. Estaba detrás del panel de la chimenea. Alexander corrió hacia la enorme chimenea de piedra. Él palpó a lo largo de la repisa de madera tallada, buscando el pestillo oculto que habían descubierto de niños. Sus dedos encontraron una pequeña hendidura detrás de una roseta tallada. Él la presionó. Clic. Una sección del panel de madera junto a la chimenea se abrió de golpe. Detrás había un pequeño y polvoriento pozo con un sistema de poleas, y sentado en el suelo del montaplatos, cubierto con 20 años de polvo, había una fiambrera de metal. Era una fiambrera de He-Man, la favorita de Caleb. Las manos de Alexander temblaron mientras él metía la mano y la sacaba. Sonó un traqueteo. «¿Es eso?», preguntó Lily, poniéndose de puntillas. Alexander colocó la fiambrera sobre el escritorio. Él abrió el pestillo oxidado. Dentro no había sándwich, no había termo. Había un vial de vidrio encapsulado en espuma, lleno de un líquido plateado brillante. Junto a él había una memoria USB y una carta. Alexander desdobló la carta. El papel estaba amarillento. «Querido Xander, si estás leyendo esto, estoy muerto. Y conociéndote, probablemente eres tú quien lo encontró, porque eres el único lo suficientemente terco como para seguir buscando. Sé que no hemos hablado. Sé que crees que te odio por tomar partido por papá. Pero no tomé partido por él, Xander. Me quedé para detenerlo. El protocolo Quimera no es una cura. Reescribe el genoma. Elimina la empatía, el miedo y la moralidad para crear un soldado perfecto. Convierte a los hombres en monstruos. Papá quería venderlo al mejor postor. Robé la muestra maestra. Este vial es el único. Los datos en el disco son el antídoto al código de reversión.
Le dije a Sara que nunca confiara en ti porque sabía que si papá descubría que estabas involucrado, te usaría para llegar a mí. Tuve que protegerte de su mundo. Siento haberte alejado. Siempre fuiste el fuerte. Sé fuerte ahora. Protege a mis niñas. Con amor, Caleb. Lágrimas calientes y rápidas empañaron la visión de Alexander. Él había pasado 2 décadas construyendo una armadura de indiferencia, convencido de que su hermano lo despreciaba, pero Caleb lo había alejado para salvarlo. ¿Qué dice?, preguntó Lily suavemente. Alexander se limpió los ojos bruscamente. Dice que tu papi nos quería mucho a ambos, y dice que tenemos que terminar esto. Él miró el vial. El líquido plateado se arremolinaba ominosamente. Esto era lo que los rusos querían. Por esto moría Sara. De repente el silencio de la casa se rompió. Crujido, el sonido de neumáticos sobre la grava. Varios coches. Alexander apagó su linterna al instante. Él se movió a la ventana, mirando a través de las pesadas cortinas de terciopelo. Abajo en la entrada, los focos cortaron la lluvia. 3 SUV negros habían acorralado su Maybach. Hombres salían, armados, blindados y profesionales. Alexander contó 8. No, 10, y en el centro un hombre con un largo abrigo beige salió. Él sostenía un paraguas en una mano. Con la otra arrastró a una mujer del asiento trasero del SUV principal. Sara. Ella cojeaba. Su rostro estaba magullado, su labio partido, pero estaba viva. El hombre del abrigo beige miró hacia la casa. Él no gritó. Él solo levantó un teléfono a su oído. El teléfono de Alexander zumbó en su bolsillo. ¡Hora del espectáculo! Alexander susurró. Él miró a Lily. El miedo en sus ojos era totalmente paralizante. Él se arrodilló, agarrando sus hombros. Lily, escúchame. Necesito que seas valiente. Más valiente de lo que nunca has sido. Él tomó la memoria USB y el vial. Puso la memoria en su bolsillo, pero volvió a poner el vial en la fiambrera. Voy a bajar allí, dijo Alexander. No. Lily lo agarró. Te matarán. No lo harán. Alexander mintió. Tengo lo que quieren, pero necesito que te escondas, no aquí. Los hombres malos buscarán aquí. Él miró el hueco del montaplatos. Era pequeño, estrecho. Entra, dijo Alexander. Está oscuro. Ella gimió. Lo sé, pero tú cabes. Caleb cabía. Necesito que subas por las cuerdas hasta el 2º piso. Hay un pestillo allí. Espera hasta que yo venga por ti. No hagas ningún ruido, incluso si grito, incluso si mamá grita. ¿Entiendes? Lily sollozó pero asintió. Ella se subió al hueco polvoriento. Alexander la vio subirse a la oscuridad. Él cerró el panel. Estaba solo. Él recogió la fiambrera. Él revisó la pistola en su cintura. Él respiró hondo, alisando su cabello mojado hacia atrás. Él abotonó su gabardina. Ya no era el CEO de Luminary Hospitality Group. Era el CEO interino de Dolor y Consecuencias. Alexander Sterling salió de la biblioteca y se dirigió a la puerta principal. Las puertas principales de Blackwood Manor se abrieron con un gemido teatral. Alexander se paró en el marco, silueteado por la tenue luz de la araña del pasillo detrás de él. Sostenía la fiambrera de He-Man en su mano izquierda, casualmente como si llevara un maletín a una reunión. La lluvia golpeaba la entrada. Las luces de los SUV lo cegaron, pero no entrecerró los ojos. Bajó los escalones de piedra uno por uno hasta que se paró a 10 yardas de la pared de hombres armados. Su traspaso dijo pasar, Alexander exclamó. Su voz proyectaba sobre la tormenta con autoridad practicada. Esto es propiedad privada. El hombre del abrigo beige dio un paso adelante. Era mayor, con cabello plateado y un rostro que parecía haber sido tallado en granito.
Este era Víctor Bulov. Sonrió con una expresión fina y sin humor. Señor Sterling, dijo Bulov. Su voz era el mismo ronroneo sintético del teléfono, pero más suave en persona. Admiro su puntualidad y su nostalgia. Él señaló la fiambrera. Suéltala, dijo Alexander, sus ojos fijos en Sara. Ella estaba siendo sostenida por dos guardias. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados. Cuando lo vio, no pareció aliviada. Parecía aterrorizada. «¡Sander, corre!», gritó, su voz quebrándose. «¡No se lo des a ellos! ¡Corre!». Uno de los guardias le dio un puñetazo con el revés. Ella se desplomó, jadeando. La mano de Alexander se movió hacia su arma, pero se detuvo. Había 10 rifles de asalto apuntando a su pecho. Estaría muerto antes de sacar la funda. «Tócala de nuevo», dijo Alexander, su voz bajando a un gruñido. «Y yo tiro esta caja. El vial dentro es de vidrio. Si se rompe, la muestra se perderá para siempre». Bulov levantó una mano, indicando a sus hombres que bajaran las armas. «Calma, calma. Todos somos hombres de negocios aquí. Usted tiene la mercancía. Yo tengo la ventaja. El intercambio es simple». «No hay nada simple en entregar un arma biológica a un mercenario», dijo Alexander. «Sé lo que hace Bulov. Elimina la humanidad. ¿Es eso lo que quieres? ¿Un ejército de psicópatas?» Bulov rió. Fue con un sonido seco y áspero. «Piensa en pequeño, señor Sterling. La humanidad es una debilidad. La empatía es un defecto. Ralentiza la toma de decisiones. Causa vacilación. Imagine un mundo donde los líderes puedan tomar las decisiones difíciles sin la carga de la conciencia. No estamos creando soldados. Estamos creando dioses». «Están creando monstruos», corrigió Alexander. «Semántica. Ahora la niña. ¿Dónde está la niña?» Bulov escaneó las oscuras ventanas de la casa. «Ella no está aquí», Alexander mintió. «La puse en un autobús a Canadá hace 2 horas. Soy solo yo». Bulov estudió el rostro de Alexander. Era un interrogador maestro, buscando las microexpresiones de una mentira. Alexander mantuvo su mirada, canalizando cada gramo de su cara de póker corporativa. «Le creo», mintió Bulov de vuelta, «lo cual es desafortunado para la niña. Será huérfana esta noche». Bulov chasqueó los dedos. «Tráiganlo». 2 guardias se movieron hacia Alexander. «¡Alto!». Alexander levantó la fiambrera en alto. «Dije que ella camine hacia mí primero. Ella se sube a mi coche. Se va. Cuando vea sus luces traseras desaparecer, le doy la caja». Bulov suspiró, pareciendo aburrido. «Alexander, Alexander, usted no está en posición de negociar. Usted es un gerente de hotel. Yo soy un señor de la guerra. Mátenlo». No era un farol. A Bulov no le importaba el riesgo de romper el vial. Apostaba a que podía quitárselo al cadáver de Alexander. Los guardias levantaron sus rifles. La mente de Alexander corrió. Tenía segundos. No podía dispararles a todos. Él necesitaba una distracción. De repente, un sonido agudo perforó el aire. «Wei-wei». Era una alarma, no una alarma de coche. Era la vieja sirena antiaérea instalada en el tejado de la mansión durante la Guerra Fría. Robert Sterling había sido paranoico con un ataque nuclear. El sonido era ensordecedor, desorientador. Los mercenarios se encogieron, mirando hacia el tejado. «Lily», Alexander pensó, una oleada de orgullo y terror mezclándose en su pecho. Ella encontró el panel de interruptores en el ático. En esa fracción de segundo de confusión, Alexander se movió. No fue por su arma. Él lanzó la fiambrera. La lanzó no a Bulov,
sino alto en el aire sobre las cabezas de los guardias, hacia los bosques profundos a su derecha. «¡Es el vial!», gritó Alexander. El instinto tomó el control. Los mercenarios giraron sus ojos siguiendo el arco de la caja de metal. La codicia superó la disciplina. 3 de ellos rompieron la formación para correr hacia donde aterrizaría. Alexander sacó su arma. Bang, bang. 2 disparos. 2 guardias cayeron, agarrándose las piernas. Alexander corrió hacia adelante, derribando al guardia que sostenía a Sarah. Él clavó su hombro en el estómago del hombre, dejándolo sin aliento. «Vete a la casa». Alexander rugió a Sarah, empujándola hacia los escalones. «¡La caja!», gritó Bulov. «¡Consigan la caja!». La fiambrera golpeó un tronco de árbol y tintineó entre la maleza. Los mercenarios se apresuraban a por ella momentáneamente, ignorando al hombre que les disparaba. Alexander volvió a disparar, proporcionando cobertura mientras Sarah subía apresuradamente los escalones de piedra mojados. Las balas astillaron la mampostería alrededor de su cabeza. «¡Adentro, ve!», gritó Alexander. Él retrocedió por las escaleras, disparando ciegamente en la oscuridad. Una bala le rozó el brazo, rasgando la gabardina y quemando su carne. Apretó los dientes, la adrenalina enmascarando el dolor. Llegó a la puerta, agarró a Sarah por el cuello de su camisa y la arrastró adentro. Él cerró la pesada puerta de roble de golpe y echó el cerrojo. «¡Lily!», gritó Sarah con los ojos salvajes. «¿Dónde está ella?». «¡Ático!». Alexander jadeó, apoyándose contra la puerta mientras fuertes golpes comenzaban a golpearla desde afuera. Ella activó la sirena. «Nos salvó». «Entrarán», gritó Sarah. «Tienen explosivos». «Lo sé», dijo Alexander. Él miró su brazo. Sangraba, pero no era profundo. Él miró a Sarah. Ella estaba temblando, pero el fuego había vuelto a sus ojos. «La fiambrera», susurró ella. «La tiraste. La cura». Alexander metió la mano en su bolsillo. Sacó el vial de vidrio. «Tiré una fiambrera que contenía una manzana a medio comer que encontré en la cocina». Alexander dijo, una sonrisa sombría tocando sus labios. «El vial está aquí mismo». Sarah lo miró fijamente. Luego soltó una risa corta e histérica. «Realmente eres un bastardo, Shander». «Te lo dije», dijo Alexander, revisando el cargador de su pistola. «Soy un solucionador». ¡Boom! La puerta principal se sacudió violentamente. La madera se astilló. «Están abriendo brecha», dijo Alexander. «No podemos quedarnos aquí. La biblioteca es la única habitación con puertas reforzadas. La habitación del pánico de mi padre». «Tenemos que conseguir a Lily», dijo Sarah, dirigiéndose a las escaleras. «No hay tiempo». Alexander la agarró. «El ático conecta con la biblioteca a través del conducto de servicio. Ella puede deslizarse. Tenemos que irnos ahora». Corrieron por el oscuro pasillo. Detrás de ellos, la puerta principal se dio con un estruendo. Gritos y haces de linternas llenaron el vestíbulo. «Despejen la planta baja. Encuéntrenlos. Maten al hombre. Mantengan a la mujer». La voz de Bulov resonó, distorsionada por la rabia. Alexander y Sarah irrumpieron en la biblioteca. Alexander cerró las puertas dobles de golpe y echó las pesadas barras de hierro que su padre había instalado. «¡Lily!», gritó Alexander corriendo hacia la chimenea. Abrió el panel. «Lily, deslízate ahora». Un momento después, una pequeña figura polvorienta se deslizó por el conducto y cayó al suelo. «Mami». Sarah cayó de rodillas, recogiendo a la niña en sus brazos. Lloraron, aferrándose la una a la otra en la oscura y polvorienta habitación. Alexander las observó por un segundo. Un nudo en la garganta,
Pero el sonido de botas en el pasillo lo hizo volver en sí. Miró el vial en su mano. Luego miró la pared de libros. Esta habitación es un callejón sin salida, dijo Sarah, levantando la vista, el terror regresando. Si tienen explosivos, estas puertas no aguantarán mucho tiempo. No lo harán, Alexander asintió. Él caminó hacia el escritorio. Pero no nos quedamos aquí. Él volcó el enorme escritorio de caoba. Debajo había una alfombra. Él apartó la alfombra de una patada para revelar una trampilla de acero incrustada en el suelo. ¿La bodega?, preguntó Sarah, confundida. Eso solo lleva al sótano. No la bodega, dijo Alexander, agarrando la manija. ¿Los túneles? ¿Túneles de la prohibición? Llevan hasta el río. Él tiró. La puerta no se movió. Estaba oxidada. Las puertas de la biblioteca retumbaron. Los mercenarios estaban usando un ariete. Vamos. Alexander apretó los dientes, tirando hasta que las venas de su cuello se abultaron. ¡Ábrete, hijo de un crack! El óxido cedió. La puerta se abrió de golpe, revelando un agujero oscuro y húmedo, y una escalera que desaparecía en la penumbra. Vayan, Alexander ordenó. Sarah, tú primero con Lily. Sarah dudó. ¿Y tú? Estoy justo detrás de ti. Sarah bajó a Lily al agujero, luego bajó ella misma. Alexander se paró al borde. Las puertas de la biblioteca se astillaban. Él pudo ver la boca de un rifle asomándose por la grieta. Él miró el vial. Él miró la memoria USB. Si los tomaba, Bulov los seguiría hasta los confines de la Tierra. Mientras existiera el protocolo Quimera, nunca estarían seguros. Alexander tomó una decisión. Él tomó la memoria USB, el antídoto, y lo puso en su bolsillo. Luego sostuvo el vial de líquido plateado sobre la trampilla abierta. ¡Hey, Bulov! Alexander le gritó a la puerta. El ariete se detuvo. «Ríndete, Sterling, no hay a dónde ir». «Estoy aburrido de este trato», gritó Alexander. Él rompió el vial contra el borde de piedra de la trampilla. El vidrio se hizo añicos. El líquido plateado salpicó el suelo, silbando mientras reaccionaba con el aire, convirtiéndose en una espuma burbujeante inútil. «No», gritó Bulov desde el otro lado de la puerta. Alexander saltó al agujero, cerrando la trampilla de acero sobre él justo cuando las puertas de la biblioteca explotaron hacia adentro. Él se deslizó por la escalera hacia la oscuridad, dejando atrás el mundo de los multimillonarios y los mercenarios, descendiendo al barro para salvar lo único que realmente importaba, su familia. Los túneles bajo Blackwood Manor eran un laberinto de piedra fría y agua goteante, con olor a tierra mojada e historia olvidada. Alexander abrió el camino, su linterna cortando un débil haz a través de la oscuridad sofocante. Detrás de él, Sarah llevaba a Lily, quien había escondido su rostro en el hombro de su madre, demasiado agotada para llorar. Sobre ellos, los sonidos amortiguados de gritos y destrucción se desvanecieron. Bulov no los seguía. Con el vial destruido, el premio se había ido. Perseguirlos hacia un peligro estructural era una mala decisión de negocios. Y Bulov era, ante todo, un hombre de negocios. Caminaron lo que parecieron millas. El brazo de Alexander palpitaba donde la bala lo había rozado. El dolor agudo y con los pies en la tierra era un recordatorio de que estaba vivo. Era un recordatorio de que era humano. Algo que no había sentido en años. Finalmente, el túnel se ensanchó. Una gran reja se alzaba adelante, luz de luna vertiéndose a través de los barrotes oxidados. Alexander la abrió de una patada y ellos tropezaron saliendo a las orillas fangosas del río Hudson. La tormenta había pasado. El cielo se estaba volviendo de un morado amoratado. El primer indicio del amanecer sangrando sobre el horizonte. El aire era frío, limpio y silencioso.
Sarah bajó a Lily. La niña miró a Alexander, sus ojos muy abiertos. ¿Ganamos? Alexander miró el río, luego de vuelta a la entrada del túnel. Sobrevivimos, Lily. Eso es ganar. Él metió la mano en su bolsillo y sacó la memoria USB, el antídoto. Los datos dentro no solo revertían el suero, contenían la evidencia de la investigación ilegal de Sterling Archer. La prueba que desmantelaría las redes de hombres como Bulov. Era su póliza de seguro. Mientras Alexander tuviera esto, Bulov nunca los tocaría de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó Sarah, temblando en el frío de la mañana. Ella lo miró no como a un jefe o un enemigo, sino como a un hermano. Ahora, dijo Alexander, quitándose su gabardina arruinada y envolviéndola alrededor de ella y Lily. Desayunamos, y no me refiero a The Gilded Spoon. 3 meses después, la sala de juntas de Luminary Hospitality Group estaba en silencio. Los miembros de la junta miraron a Alexander Sterling. Él no llevaba su traje de 3 piezas habitual. Llevaba una camisa sencilla con el botón superior desabrochado. ¿Está renunciando?, preguntó el presidente, aturdido. Las acciones han subido 20 puntos. Usted es intocable. No estoy renunciando, dijo Alexander, recostándose. Estoy reestructurando. Estoy liquidando mi participación mayoritaria en el sector de defensa y reinvirtiendo el capital en un nuevo fideicomiso. ¿Un fideicomiso para qué? Para las familias de los empleados, dijo Alexander, deslizando un archivo por la mesa. Atención médica, educación, ayuda de emergencia. Ya no somos solo un negocio que sirve comida. Somos un negocio que sirve a las personas. Él se levantó. Reunión levantada. Tengo una cita para almorzar. Alexander salió del rascacielos y detuvo un taxi, no un coche privado. Él dirigió al conductor a una pequeña casa de piedra en Brooklyn. Cuando llegó, la puerta ya estaba abierta. Sarah estaba allí, luciendo sana, vibrante. Lily corrió junto a ella, saltando del escalón a los brazos de Alexander. «¡Tío Chandler!», chilló ella. «Hola, pequeña». Alexander rió levantándola. Él miró a Sarah. «Llegas tarde». Sarah bromeó, una sonrisa jugando en sus labios. «Tuve que despedir a alguien». Alexander sonrió. El peso del mundo finalmente se había ido de sus hombros. El viejo yo era malo para los negocios. Ellos entraron juntos, la puerta cerrándose en la calle, dejando el mundo frío afuera. Alexander Sterling había perdido una fortuna en posibles ventas de armas biológicas, pero había ganado la única riqueza que realmente importaba. Él había encontrado a su manada. Y esa es la historia de Alexander Sterling. Él comenzó su día despidiendo a una camarera por llegar minutos tarde, cegándose a la lucha humana justo frente a él. Él pensó que el poder venía del control, de la eficiencia y del miedo. Pero en las calles resbaladizas por la lluvia de Nueva York y los túneles oscuros de su pasado, aprendió la lección más difícil de todas. El tiempo no es dinero. El tiempo son los momentos que tienes con las personas que amas. Alexander pensó que era el solucionador que podía reparar cualquier compañía rota. Al final, lo único que realmente necesitaba arreglo era él mismo. Él no solo salvó a Sarah y Lily, ellas lo salvaron a él. Ellas convirtieron a un hombre de acero en un hombre de corazón. Gracias por escuchar esta historia. Si esta historia te conmovió o si crees que la familia vale la pena luchar por ella, por favor dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. No olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una nueva historia. Quiero saber qué piensas. Si fueras Alexander, ¿habrías destruido el vial o habrías intentado venderlo para salvar el mundo de una manera diferente? Déjame saber en los comentarios de abajo con el hashtag #LaFamiliaPrimero. Gracias por mirar y te veré en el próximo.